Dasil Lanza, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buen día, Rosa, muy bien. Empecemos esta crónica, Dasil, con la atención puesta en Estados Unidos, donde los medios de comunicación destacan los resultados de estas victorias demócratas en la que, como decíamos en los informativos, ha sido la primera gran cita, ¿no?, electoral después de la victoria de Donald Trump hace exactamente un año. Exactamente, Rosa, es un barómetro. Estamos hablando de estas elecciones tan clave en Estados Unidos. Como pueden ver en las portadas, la centralidad está puesta en la figura de Zohran Mamdani, que justamente es una figura que es, según el New York Times, la primera portada que traemos, lo que dice es que esta victoria trastoca lo que son las estructuras de poder de Nueva York. Una ciudad clave, dice, para el establishment económico y político de Estados Unidos, pero que justamente relata cómo a partir de las primarias de mediados de año, cuando el demócrata se perfilaba justamente como el que iba a competir en estas elecciones en noviembre, lo que sucedía es que los empresarios, empieza a relatar el New York Times, llamaban o hacían algunas intervenciones, tanto políticas como a sindicatos, funcionarios demócratas que llamaban incluso a Donald Trump para que intervinieran y amenazara, digamos, esta candidatura de Mamdani. Y bueno, sin embargo, dice New York Times, los poderosos y guardianes del poder cívico empezaron a tener que cambiar de postura. En la noche de ayer llamaron, decían, al equipo de campaña y a Mamdani, justamente presentándose a última hora para acercarse al candidato victorioso. De allí nos vamos al Wall Street Journal, que justamente presenta, digamos, amplía parte de este enfoque, ¿no?, de cómo el establishment no apostaba por la victoria de Mamdani y, sin embargo, ahora, dice, esta figura que aporta un resurgimiento del Partido Demócrata. Dice que el Wall Street Journal dice, venía un partido desmoralizado a partir de la victoria de Trump, pero que, sin embargo, ahora se lo ve justamente a esta revitalización. Y bueno, el diario lo que relata es que los pesos pesados de Wall Street no lograron impedir que los votantes de la ciudad de Nueva York votaran por Mamdani, y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Y entonces relata las voces de distintos empresarios, cómo empezaron a intervenir en redes sociales en la noche de ayer, algunos ofreciendo ayuda al candidato ganador y otros ya protestando e incluso amenazando con una posible salida de la ciudad de Nueva York. Y dice esto apuntando a que Mamdani lo que hizo fue proponer impuestos adicionales a multimillonarios y a empresas para financiar, por ejemplo, transporte barato, entre otras políticas sociales. Pues Dasil, veremos si esta victoria anti-establishment, ¿no?, del Partido Demócrata les hace replantearse un poco sus formas de ganar votos. Vamos ahora a repasar la portada de The New Yorker, una portada que sin decir nada lo dice todo, ¿no? Sí, lo retrata en una forma de vida mucho más cotidiana y traza una línea divisoria en la vieja guardia del partido y lo que es esta nueva figura, justamente mostrándolo en un metro de Nueva York. Dice que esta figura podría dar un mensaje de esperanza sin mancha, mejor dicho, que su campaña apostó a un mensaje de esperanza sin manchas, diferenciado de los cómplices de los abusos y atropellos de la era de Donald Trump, esto apuntando a otros sectores del Partido Demócrata. Y dice que, bueno, al menos podría tener un buen gobierno o al menos un gobierno mejor a partir de esta victoria, esta ciudad. Pues veremos cómo Mamdani cumple sus promesas tanto en el ámbito social como económico, cómo utilizan sus figuras tanto los republicanos como los propios demócratas. Cerramos este tema con el New York Post, siempre con un tono más sensacionalista, ¿no? Mucho más sensacionalista. Habla de, bueno, cita a Carlos Marx, dice, el socialista Mamdani gana la alcaldía. Y bueno, en la nota básicamente se centra en que su agenda progresista podría arruinar el presupuesto, dice esto literalmente, y que prácticamente le declaró la guerra al presidente Donald Trump. Pues sin lugar a dudas empieza aquí un nuevo capítulo de la política estadounidense que le daremos seguimiento. Mientras tanto vamos a Israel, Dasil, para comentar un caso bastante curioso. Es la filtración de la violación a un prisionero palestino que ha causado más revuelo por la filtración que por la violación prácticamente, ¿no? Sí, tenemos que hablar de justamente la fiscal general del área militar, es decir, de las autodenominadas Fuerzas de Defensa israelí,
porque está acusada de filtrar un video que se conoció a mitad del año pasado, donde se veían estos abusos en la denominada cárcel del horror Santeidman, que, bueno, según el Times of Israel, que sigue este caso, dice que la policía pidió extender por segunda vez la prisión preventiva de esta ex fiscal general militar, y dice porque tienen que seguir recabando pruebas. Recordemos, el domingo ella desapareció durante unas horas, luego apareció y no se pudo dar con su teléfono. Entonces se extiende esta prisión preventiva a pedido de la policía por supuesta, digamos, presunción de que podría intervenir en la investigación. De ahí pasamos al Haaretz, el diario progresista, porque relata que el abogado de esta fiscal dice que también, bueno, su versión durante el interrogatorio policial estuvo justamente centrada en una estrategia de decir que ella lo que buscaba era contrarrestar los ataques que se hacían desde el gobierno y contra su oficina. La policía también interrogó al ex fiscal militar, el coronel Matan Solemech, que también está sospechado de los mismos cargos, pero bueno, ella va a permanecer en prisión. El Jerusalem Post también sigue este caso y dice que el tribunal concede una audiencia virtual porque hablan de que podría tener problemas de salud mental. Pues Dasil, un tema que tampoco termina aquí, al que prometemos darle seguimiento, y cerramos con una historia de largo aliento, fuera de la agenda de lo inmediato. Hablamos de las consecuencias de la retirada de los programas de USAID en Sierra Leona en particular. Sí, recordemos, en este año Donald Trump bueno, nombró a Jeremy Lewin, un joven de 28 años, justamente para impulsar esta estrategia de recortes de la ayuda internacional. El caso de Sierra Leona que comparte The Guardian es básicamente para relatar cómo este país africano está acostumbrado a este tipo de recortes. Lamentablemente no se sorprenden, es una larga crónica donde relata cómo en distintos momentos esta población sufrió de forma intermitente estas ayudas y recortes, y que incluso recuerda que en la época del brote de ébola, cuando hubo más de 14.000 digamos, personas que fueron infectadas y casi 4.000 fallecieron, bueno, los sierraleoneses terminaron justamente sufriendo en distintos momentos también este tipo de recortes, y ahora se pregunta que si bien se sabe que la ayuda humanitaria, digamos, debe ser repensada, también esta crónica lo que hace es criticar este recorte abrupto. Dasil, pues muchísimas gracias por acercarnos esta crónica y todas las reacciones mediáticas a las noticias del día. Un placer haber compartido este espacio contigo por primera vez. Igualmente, Rosa.